En la cena de jubilación de mi padre, él levantó la copa y dijo, mis hijos reales son los que me han enorgullecido. Todos aplaudieron. Entonces me miró y dijo, puedes irte. Me levanté, pero luego mi marido también se levantó. Lo que hizo después. Dejó a todos mudos. Lo llamaron una celebración. Manteles blancos, luces doradas, el suave tintineo de las copas de champán con el sonido de un cuarteto de cuerda de fondo. 100 personas se reunieron esa noche en el salón privado del Hawthorne Hotel para honrar a mi padre, Charles Blair, vicepresidente ejecutivo del First Harbour Bank, por sus 40 años de servicio y su impecable legado. Parecía el papel, cabello plateado peinado hacia atrás, traje azul marino hecho a medida a la perfección, voz nítida y sin esfuerzo. Mientras estaba de pie en la mesa principal, levantando su copa, dijo, por el legado, por la visión que llevan adelante aquellos que la entienden. La sala enmudeció, atenta. Recuerdo haber visto sus ojos escanear la multitud, cálidos y relajados, mientras asentía a los miembros de la junta, sonreía a viejos colegas. Luego, justo cuando me permití creer que podría no ser invisible esta noche, su mirada se posó en mí. Su tono no cambió. Mis hijos reales, continuó, son los que me han enorgullecido. Hubo una pausa, apenas un respiro, y luego aplausos. Manos se encontraron por toda la sala. Sonrisas, brindis, risas. Yo no aplaudí. No pude. Charles Blair era mi padre. Yo, Evelyn Blair, era su hija menor. Y en ese momento, supe que no era ni legado ni orgullo. Era algo completamente distinto. Luego, al otro lado de la sala, levantó ligeramente su copa de nuevo y dijo, lo suficientemente claro para que las risas se calmaran, puedes irte. Solo eso. 3 palabras. Suficientes para vaciar el aire de la sala. Me levanté lentamente. Mi silla raspó el suelo pulido, un sonido agudo contra el silencio. No lloré. Todavía no. Simplemente me quedé de pie. Y luego, a mi lado, Daniel también se levantó. No dijo nada. Todavía no. Pero lo que hizo después cambió todo. Cuando yo tenía 8 años, mi hermano Greg ganó la Feria de Ciencias Estatal. Mi padre le compró un telescopio tan grande que requería su propio trípode. La base estaba grabada, Gregory Blair, futuro ingeniero. Cuando yo tenía 10 años, mi hermana Clare fue seleccionada para un programa de verano médico junior en Yale. Recibió un estetoscopio, de verdad, no un juguete, envuelto en papel de seda dentro de una caja forrada de terciopelo. Cuando yo tenía 12 años, interpreté Claire de Lune de Debussy en nuestra sala de estar para mi recital de cumpleaños. Practiqué durante semanas, memorizando cada nota, cada pausa. Esa tarde, nuestros vecinos y los colegas de mi padre se reunieron, copa de vino en mano, suaves murmullos de expectativa educada flotando en el aire. A mitad de camino, me equivoqué en una nota. Solo una. Mis manos siguieron tocando, pero yo lo oí, y él también. Charles Blair se levantó en silencio, se ajustó la corbata y salió por la puerta principal. La música siguió, pero la sala se quedó quieta. Mi madre, Ellen, me hizo un pequeño asentimiento desde el otro lado del piano, uno de esos asentimientos silenciosos que dicen, sigue. Y lo hice. Terminé la pieza a través de un torrente de lágrimas, sin saber si alguien siquiera aplaudió. Esa noche, mi regalo fue un libro, sin nota, sin inscripción, solo una tapa dura de grandes esperanzas colocada suavemente sobre mi almohada. Sabía lo que significaba. Desde afuera, éramos el tipo de familia que salía en las portadas de revistas, casa colonial con persianas azules, branches dominicales, pegatinas de exalumnos en cada parachoques. Por dentro, éramos otra cosa. Greg se convirtió en el futuro de las finanzas. Clare, la prodigio de Boston en bata de laboratorio. ¿Y yo? Yo era la callada, la artística, la que siempre leía demasiado y hablaba muy poco. Si ellos eran actuación, yo era música de fondo. Mi madre lo intentó, a su manera. Me encontraba dibujando o escribiendo poemas y decía, tienes algo hermoso dentro de ti, Evelyn. Pero la belleza no compraba legados. En nuestra casa, la moneda del amor era la excelencia, medible, pulida, digna de aplausos. Y yo siempre me había quedado corta.
Cuando mi madre murió, nadie en la casa lloró en voz alta. Falleció en la primavera de mi segundo año de universidad. Cáncer de páncreas, silencioso, cruel. Mis hermanos volaron para el servicio, vistieron los colores adecuados, abrazaron a las personas adecuadas. Luego se fueron. Yo me quedé. La casa se sentía diferente sin ella. No más vacía, solo más fría. El tipo de frío que se te mete en la piel cuando la calefacción está técnicamente encendida, pero nadie se acuerda de ajustar el termostato. Charles, mi padre, dejó de usar la sala de estar por completo. Su silla se quedó junto a la ventana, intacta, como una exposición sellada. Pero nadie la miraba, ni siquiera él. Nunca volvimos a hablar de ella. Ni cuando yo lo mencioné. Ni cuando le pregunté cómo se conocieron. Ni siquiera cuando encontré el viejo álbum de bodas enterrado en un armario. Una noche, durante la cena, le dije que había decidido estudiar literatura. Me habían aceptado en el programa de Vassar. No levantó la vista de su plato. Entonces tendrás que encontrar la manera de pagarlo. Eso fue todo. Sin peleas, sin gritos, solo una pared que se caía ladrillo a ladrillo en silencio. Greg tenía su matrícula de Wharton completamente cubierta. Las facturas de la Facultad de Medicina de Clare se consideraban inversión. Pero para mí, no habría legado que heredar. Ni ayuda, ni preguntas. Así que pedí préstamos, trabajé de camarera, vendí primeras ediciones en línea cuando tuve que hacerlo. Estudiaba a Emily Dickinson de día y fregaba vasos de bar de noche. A los 19 años, aprendí a llorar dos ausencias a la vez, la madre que se fue y el padre que se quedó pero desapareció de todos modos. Nos conocimos en una librería de segunda mano un miércoles por la tarde. Llovía, no de forma espectacular, solo lo suficiente como para que la mayoría de la gente se quedara en casa. Yo buscaba una copia de La Edad de la Inocencia con los bordes originales sin cortar. Mi mano la alcanzó al mismo tiempo que la suya. Ambos nos quedamos paralizados, luego ambos retrocedimos, y entonces, por razones que aún no puedo explicar, dije, quédatelo. Él sonrió, sin soltar el libro. Ya lo tengo, dijo. Pero este tiene tu nombre. Tenía razón. Dentro de la contraportada, alguien había garabateado con tinta desvaída, para Evelyn. Algún día entenderás esta historia. No era de mi familia. La letra no coincidía con nadie que yo conociera, pero algo en ella me resultaba familiar. Terminamos hablando durante una hora en el pasillo de filosofía. Su nombre era Daniel Harper. Era ingeniero de software de profesión, pero tenía una especialización en literatura comparada. Tenía unos hoyuelos de los que no parecía darse cuenta, y unos ojos que no miraban a través de la gente, se posaban. No intentó arreglarme. No me dijo que era demasiado sensible o difícil de leer. Simplemente escuchó. Y cuando le conté, de forma demasiado rápida, que mi familia no me hablaba realmente, que yo no había sido exactamente elegida, no se inmutó. Dijo, algunas personas no eligen a su gente. ¿La construyen? No fue amor a primera vista. Fue algo más silencioso. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí que tenía que desaparecer. Daniel me propuso matrimonio con una primera edición de Middlemarch. El anillo estaba escondido en el centro ahuecado del libro, entre los capítulos 21 y 22. No se arrodilló. No recitó un discurso. Simplemente abrió la página, me miró y dijo, no tenemos que hacer esto como ellos lo hacen. Podemos construir otra cosa. Y lo hicimos. Vivimos en un pequeño apartamento encima de una floristería en Somerville. Un dormitorio, suelos torcidos, ventanas que dejaban entrar más sonido que luz. Olía ligeramente a eucalipto y pintura vieja. Me encantaba. Ahí nació Salt Lick Press. Empezó con 2 manuscritos, unas memorias de una enfermera jubilada que había trabajado en la sala de SIDA en los años 80, y una colección de poesía de una mujer que había superado la edad del sistema de acogida. Imprimimos cada uno en tiradas de 300, los encuadernamos a mano con tapas artesanales y los llevamos nosotros mismos a las librerías locales. No éramos ricos, pero el trabajo se sentía honesto, tranquilo, como si estuviéramos devolviendo la voz a personas a las que se había descartado. Cuando nos casamos, fue en la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Cambridge.
Sin pasillo, sin ramo, solo luz solar, lomos de libros antiguos y 20 personas en las que confiábamos. Clare vino, mi hermana, pero solo para la ceremonia. Llevaba un blazer que no se arrugaba cuando cruzaba los brazos y se fue antes del pastel. Más tarde esa noche, me envió un mensaje: boda bonita. Espero que funcione. Mi padre no vino. Nunca respondió a la invitación, pero Daniel me tomó de la mano toda la noche. Y cuando bailamos tranquilamente en un pasillo cerca del mostrador de referencia, susurró: ya no eres música de fondo. Eres la melodía completa. Todavía no sabía cómo creerlo, pero quería hacerlo. Él sobrellegó un martes. Sin remitente, pero reconocí el sello, First Harbour Bank. Por un segundo, pensé que era un error, una carta mal enviada. Tal vez algo para Greg. Pero cuando lo abrí, ahí estaba, mi nombre impreso claramente en la parte superior de la invitación: por favor, acompáñennos para honrar a Charles Blair con motivo de su jubilación. Cena formal, vestimenta de negocios. Se requiere RSVP. No había nota, ni firma, solo las palabras impresas y una fecha. Daniel lo miró desde el otro lado de la encimera de la cocina. Él no envió esto, dijo. Lo sé, respondí, pero lo aprobó. Nos quedamos mirando la tarjeta como si pudiera hablar. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que supe de mi padre. Ni una llamada cuando Saltlight apareció en The Atlantic. Ni un mensaje cuando mi primera colección ganó un premio literario local. Ni siquiera un correo reenviado de Clare o Greg. Solo esto. Y sin embargo, contra toda razón, sentí algo que no me había permitido sentir en años: esperanza. ¿Y si lo estaba intentando, a su manera? ¿Y si esta cena era una puerta, no abierta de par en par, pero lo suficientemente entreabierta? Daniel me observó atentamente. No tienes que ir, dijo. Pero yo ya estaba dándole la vuelta a la tarjeta en la mano, buscando algo que no podía darme. Quizás esta vez, quizás no sería invisible. El Hawthorne Hotel se veía exactamente como lo recordaba, pulido, histórico, demasiado orgulloso para mostrar su edad. Llegamos temprano. Daniel vestía el traje azul marino que tanto me gustaba, el que solo sacaba para bodas y momentos en los que sabía que podría necesitar una armadura. Yo llevaba un vestido verde oscuro y el colgante de mi madre, un pequeño círculo de ámbar engastado en plata. Nadie lo había visto desde su funeral. Dentro del salón de baile, un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi. El personal, con guantes blancos, se movía como un reloj, ajustando sillas, rellenando vasos, haciendo que todo fuera impecable. Nos registramos en la mesa de recepción. La mujer detrás de las etiquetas de nombres hizo una pausa. «¿Evelyn Blair?», preguntó, revisando la lista. «Blair Harper», corregí suavemente. Me dio una tarjeta con mesa 9 impreso en papel dorado. Seguimos los números. La mesa 9 estaba cerca de la pared lateral, detrás de un pilar, parcialmente oculta del escenario. Los otros asientos estaban ocupados por primos segundos, alguien que podría haber sido el asistente de mi padre, y un hombre que preguntó si éramos parte del equipo de catering. Clare nos saludó desde el otro lado de la sala. Estaba sentada cerca del centro, al lado de Greg y su esposa, a la vista del micrófono. No se levantó, solo levantó un poco la copa, un gesto que decía: «Has llegado hasta aquí. No lo arruines». La cena fue servida. La conversación giraba alrededor de las mesas, carteras de acciones, escuelas preparatorias, segundas residencias. Nadie preguntó por libros. Me excusé una vez para ir al baño solo para respirar. En el espejo, noté que mi labial se había desvanecido. Mis manos temblaban. De vuelta en la mesa, la tía Judith apareció a mi lado. Llevaba un color lavanda pálido y demasiado perfume, del que se queda pegado a la seda durante días. Se inclinó, su voz baja: «Intenta enorgullecerlo esta noche, querida. No lo avergüences». Me palmeó la mano como una advertencia disfrazada de afecto. Cuando la sala se atenuó para el discurso, mi corazón se me subió a la garganta. Charles Blair se levantó de la mesa principal como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Suave, seguro, con el tipo de presencia que no pedía atención porque siempre se la habían dado. Agradeció a la junta, a la empresa, a los clientes.
Incluso agradeció a Helen, mi madre, llamándola la brújula silenciosa detrás de sus años de claridad. Sentí las lágrimas antes de saber que estaban ahí. Luego llegó la parte que no me había permitido esperar, pero que aún anhelaba. Mis hijos, comenzó, han llevado mis valores más lejos de lo que jamás soñé. Una pausa. Greg, dijo, dirigiéndose a mi hermano, es una mente más aguda que cualquier mercado. Clare, sonrió, qué milagro en movimiento. Una sanadora, una constructora. Yo esperé. Me senté más erguida. Alisé la falda de mi vestido. Quizás diría algo sobre Saltlit, sobre historias, sobre cómo el valor no siempre está en los números. Pero me miró como si fuera un mueble. Y luego sonrió, levantó su copa y lo dijo. Mis hijos reales son los que me han enorgullecido. Los aplausos llegaron rápido, demasiado rápido, como si nadie supiera qué hacer con el silencio entre esas palabras. Daniel no aplaudió. Tampoco yo. Mi padre me miró directamente. Sin malicia, sin ira, solo esa misma claridad limpia y clínica que usaba para los tipos de interés y los resultados finales. Luego dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas pudieran oírlo, puedes irte. 3 palabras. No gritadas, no susurradas, simplemente definitivas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me levanté. El silencio era de esos que hacían que los cubiertos dejaran de moverse. Me puse de pie, insegura de si realmente me iría o simplemente me disolvería en la alfombra. Mis dedos se quedaron fríos. Mis oídos zumbaban. La sala a mi alrededor se volvió borrosa, caras que no conocía, caras con las que había crecido. Algunos desviaron la mirada. Algunos no miraron en absoluto. Y entonces Daniel también se levantó. No me miró primero. Miró a mi padre. Luego alargó la mano para coger su vaso de agua, no champán, nada espumoso, y lo golpeó suavemente con su tenedor. Una vez. 2 veces. El sonido resonó, nítido contra el lino y la tensión. ¿Puedo?, preguntó a la sala. Nadie respondió, pero nadie lo detuvo. Se giró ligeramente, su voz tranquila. Quisiera ofrecer un brindis. No por Charles, aunque sé que esta noche estaba destinada a celebrarlo. Quiero brindar por Evelyn. Se me cortó la respiración. Daniel continuó, mesurado pero seguro. Esta es una mujer que le leyó poesía a su madre cada noche en cuidados paliativos, incluso cuando su propio corazón se rompía. Que vendió sus libros personales solo para quedarse en la universidad porque su padre dijo que los cuentos de hadas no valían la pena financiar. Que le dio dinero a su hermano de sus ahorros universitarios cuando estuvo a punto de perder su trabajo por una deuda y nunca le pidió que se lo devolviera. Algunas personas se removieron en sus asientos. Greg no levantó la vista. Construyó una editorial desde cero. Una que dio voz a personas a las que nadie más imprimiría, niños de acogida, enfermeras en duelo, veteranos olvidados. Si eso no es legado, no sé qué es. Su voz no se elevó. No estaba actuando. Estaba diciendo la verdad, en voz alta, por primera vez frente a personas que nunca se habían preocupado por escuchar. Puede que ustedes no la vean, pero yo sí. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos firmes. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Nadie aplaudió, pero nadie nos detuvo tampoco cuando me tomó la mano. Salimos de ese salón de baile sin aplausos, sin fanfarria, solo con el peso constante de nuestra propia dignidad recuperada. El aire frío afuera me mordía la piel, pero ya no me sentía pequeña. Me sentía cansada, liberada. Daniel no dijo nada hasta que llegamos al coche. Entonces, suavemente, como si no necesitara que yo lo creyera solo con oírlo, dijo, ese salón no es donde ha vivido nunca tu valor. Y por una vez, le creí. No salí del apartamento durante 3 días. Daniel me ofreció silencio, té, una palma cálida en la espalda cuando no podía respirar. Nunca me pidió explicaciones. Eso en sí mismo se sintió como una especie de gracia. La mañana del 4.º día, llamaron a la puerta. Era Judith, la hermana mayor de mi padre. Estaba en el porche con un pequeño álbum de fotos de cuero y una bolsa de papel que olía ligeramente a canela. Pensé que quizás querrías esto, dijo.
Y traje bollos. Están demasiado secos, pero hacen buena compañía. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el álbum sin abrir entre nosotras. Bebió té, luego me miró sin pestañear. Él no siempre fue así, ¿sabes? ¿Tu padre? No dije nada. Judith suspiró, luego se acercó y abrió el álbum. Dentro había fotos que nunca había visto. Mi madre sosteniéndome de recién nacida. Mi padre, más joven, sonriendo, realmente sonriendo, mientras me lanzaba al aire de niña en un lago que no podía nombrar. Cambió, dijo en voz baja. Después de que Ellen enfermó, después de que perdió la versión de la vida que pensaba que podía controlar. Tracé una foto de los tres sentados uno al lado del otro en una manta. Mi madre se veía cansada. La mano de mi padre descansaba suavemente sobre su hombro. No pudo arreglarlo, susurró Judith. Así que decidió dominar lo que quedaba. No lo perdoné en ese momento, pero algo dentro de mí se relajó. No porque él lo mereciera, sino porque yo sí. El mensaje de voz llegó un domingo por la tarde. Estaba doblando la ropa en silencio cuando sonó la notificación. Número desconocido, pero la voz era inconfundible. ¿Evelyn? Soy Greg. Yo, supongo que te debo algo más que silencio. Me senté en el borde de la cama, con el corazón firme pero insegura. No sabía lo que iba a decir esa noche. Debería haber dicho algo. Después. No lo hice. Una pausa. Pude oír el tráfico de fondo. Una bocina, el clic de una intermitente. Te vi salir y todo lo que pude pensar fue en aquella vez que cubriste mi factura de la matrícula en Wharton y en cómo nunca te di las gracias. No como es debido. El mensaje terminaba con, si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Sin presiones, solo aquí. No era una disculpa. No realmente. Pero no era nada. Más tarde esa semana, llegó un paquete. Dentro estaba el telescopio, el viejo. La placa aún decía Gregory Blair, futuro ingeniero. Pero alguien había rayado una nueva línea debajo, no perfectamente, pero clara, para Evelyn. La única que siempre miró hacia arriba. No lloré, pero me senté con él durante mucho tiempo. Quizás no todos los legados se transmiten. Quizás algunos se devuelven, en silencio, pieza a pieza. Empecé terapia 3 meses después de la cena. No por lo que dijo, puedes irte, sino por lo que sentí después. Vacío, no rabia, no duelo, solo el hueco silencio de finalmente no tener a nadie a quien demostrar nada. La oficina era pequeña, paredes pálidas, un ficus alto en una esquina y una silla que chirriaba si te movías demasiado. Mi terapeuta se llamaba Mara. Usaba zuecos y cardigans y nunca usó la frase niño interior. Al principio, le conté sobre Daniel, sobre el negocio, sobre cuánto te bebía, cuántas horas trabajaba. Tardé 4 sesiones antes de decir la palabra padre. Cuando lo hice, no se inclinó, no pestañeó. Simplemente dejó que la palabra se quedara ahí entre nosotras como una foto que yo había colocado en una mesa. Siempre me dejó claro que no era lo que él había pedido, le dije. Pero pasé años intentando servirlo caliente. No escribió nada, solo asintió una vez, luego dijo, ¿y qué estás sirviendo ahora? La pregunta me dejó atónita. Durante mucho tiempo, había vivido como alguien que esperaba ser invitada, validada, reclamada. Y ahora estaba aprendiendo a sentarme en habitaciones sin encogerme, a publicar historias sin necesitar el apellido de nadie adjunto, a decir esto sucedió sin susurrar. Hubo un día, meses después, en que Mara me ofreció la silla más grande. Solo por comodidad, dijo. Pero yo sabía lo que significaba, y la acepté. Nos enteramos un miércoles. Me sentí mareada doblando la ropa, y Daniel, medio bromeando, medio preocupado, se detuvo en la farmacia de camino a casa. Cuando la prueba dio positivo, nos sentamos en silencio. No sorpresa, no pánico, solo asombro. Me tocó la mano ligeramente. Pase lo que pase, dijo, no le debes una actuación a nadie. Esa noche, abrí una libreta en blanco. Sin expectativas, sin esquemas, solo la tranquila emoción de empezar de nuevo. Empezamos a hablar despacio.
No espacio metafórico, espacio real. Paredes, suelos, ventanas rotas que no serían suficientes para el invierno con un recién nacido. Salió Portland. Daniel tenía familia allí. Lluvia suave, calles más lentas, una librería que ya vendía títulos de Saltlit. No se lo contamos a mucha gente. Todavía no. Sí, llamé a la tía Judith. Le conté la noticia. Lloró más de lo que esperaba. Dijo que a mi madre le habría encantado tener un nieto en brazos. Le creí. Clare envió un mensaje de texto: felicidades. Espero que no sea demasiado tarde para un reintento. No le respondí. El contrato de alquiler en Somerville terminó en silencio. Empacamos durante 2 semanas. Libros, equipo de imprenta, tazas de té, el telescopio. Envolví el colgante de mi madre en franela y lo guardé en un cajón cerca de las cosas del bebé. Una noche antes de irnos, Daniel me puso la mano en el vientre y susurró: ya eres más vista de lo que yo fui nunca. Sabía que no me estaba hablando a mí, pero yo también lo oí. No supe que estaba en el hospital hasta que llamó Clare. Solo un mensaje de voz: papá ha tenido un derrame leve. Está estable. Pensé que debía saberlo. Fui sola en coche. Daniel se quedó con el bebé. Le dije que no tardaría. El hospital era más nuevo de lo que esperaba, estéril y tranquilo, con cortinas beige y el olor de algo demasiado limpio para sentirse seguro. Se veía más pequeño en la cama, no frágil, solo reducido. Me quedé en la puerta durante 1 minuto completo antes de entrar. Estaba despierto, con los ojos abiertos, alerta. Me miró como si fuera una vecina que casi reconocía, no sorprendido, no emocionado. No nos abrazamos. No había máquinas pitando dramáticamente, solo el suave ritmo de la respiración monitorizada. Acerqué la única silla de la habitación, me senté. No hablamos durante 12 minutos. Los conté. En un momento, se movió, me miró, luego miró el colgante que llevaba al cuello. Abrió la boca, luego la cerró. Esperé, pero no una disculpa, solo para ver si tomaría la silla de enfrente. No lo hizo. Nuestra hija nació una fría mañana de octubre. La llamamos Alice, sin nadie en particular, aunque el nombre sonaba algo suave y valiente a la vez. Llegó al mundo llorando y furiosa. La abracé fuerte, le susurré tonterías, lloré por razones que nunca podré nombrar del todo. Daniel colocó el telescopio junto a la ventana de la guardería, dijo que algún día mirarían a través de él juntos. En las semanas siguientes, la casa permaneció tenue y lenta. Biberones, mantas, nanas desafinadas. Pero algo dentro de mí se estabilizó. Nadie vendría a evaluarme. Ni padre, ni comité delegado. Solo esta niña mirando hacia arriba, esperando ser encontrada. A las 3 semanas, me miró por primera vez. Me miró de verdad. Ojos grandes y nuevos, sin filtros. Y me di cuenta de que era la primera vez que alguien me miraba así. Sin expectativas. Sin mediciones, sin notas, solo presencia. No le prometí que sería perfecta. No escribí mantras en un libro de bebé. Simplemente me quedé. Cuando lloraba, me quedaba. Cuando dormía, me quedaba. Algunas noches, me sentaba junto a su cuna, la luna extendiéndose a través de la ventana, y susurraba: te veo. Eso es suficiente. No porque alguien me lo dijera alguna vez, sino porque nadie lo hizo. Y no iba a esperar permiso para convertirme en la persona que necesitaba en ese entonces. Si nadie te deja nunca la puerta abierta, aprendes a construir la tuya.